Buen día, estudiantes de la materia de carcinología. Mi nombre es Guillermo López Funes. Estaré a cargo de esta cátedra por este semestre. Primero que nada me gustaría disculparme por el atraso que hubo al iniciar esta materia. No obstante, a través de estos videos vamos a intentar empezar a ver los temas iniciales para evitar que hayan problemas de atraso en el semestre. Bueno, vamos a empezar hablando rápidamente sobre la historia de la carcinología. Como podemos ver en la imagen, los crustáceos han sido siempre parte de las sociedades humanas. En estos frescos de dos ciudades italianas, la famosa Pompeya y Populonia, podemos ver representaciones de escenas marinas. Desde luego que se incorporaban también, como puede verse más evidentemente en la derecha, a crustáceos como las langostas. Este es un ejemplo una ilustración más bien que me gusta mucho. Este es del libro del alemán Ernst Haeckel, que no sé cómo se pronuncia en alemán, pero la traducción en español sería Formas de Artes de la Naturaleza, y es un libro bastante famoso porque tiene muchas ilustraciones de diversos organismos, particularmente de organismos marinos como radiolarios, medusas y otros más. Este libro trata podríamos decir, sobre la simetría y los niveles de organización de los animales. Y esta ilustración nos muestra diversos ejemplares de crustáceos como cangrejos, langostas, los crustáceos que se conocen como pulgas de mar y otros más. No obstante, ya hablando un poco más acerca del continente americano, hasta donde sabemos, la primera descripción de un cangrejo del Nuevo Mundo fue publicada en 1535 en Sevilla por el cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo. Él publicó un libro que se llama Historia Natural y General de las Indias. En esta descripción, parte de esta descripción es la siguiente. Él decía que los cangrejos son animales terrestres que salen de madrigueras que hacen en el suelo. Su color es pardo, blanco o morado, llegando al azul, y caminan de lado. Son buenos para comer, y los indios son muy aficionados a este plato. Por la descripción que hace Fernández de Oviedo, diciendo que es de color morado o casi azul, que son buenos para comer, es decir, que tienen buen sabor, y que los indios son muy aficionados a comerlos, probablemente se haya estado refiriendo a esta especie de cangrejo, que como podemos ver puede ser blanco, pero en muchas ocasiones puede también tornarse de color azul. Casi 300 años después iba a recibir el nombre científico de Cardisoma wanhumi. Cardisoma wanhumi es una especie que se distribuye principalmente en la costa atlántica de Centroamérica y el Caribe. En Ecuador no tenemos esa especie, pero tenemos una especie hermana, por así decirlo, Cardisoma crassum. En unos lugares le llaman precisamente así, cangrejo azul, y es una de esas especies de cangrejo que mucha gente todavía hoy en día consume. Es una de esas especies de cangrejo que tienen importancia económica, junto con, por ejemplo, las jaivas o el cangrejo rojo Ucides occidentales. Carl Linneo también incluyó en los libros donde él ya empezó a nombrar animales con la nomenclatura binomial a varias especies de cangrejos y los denominó con el nombre de cáncer. Linneo incluyó muchas especies de cangrejos y todas las agrupó bajo el nombre de cáncer. Mucho después los científicos se dieron cuenta de que varias de estas especies de hecho no estaban relacionadas, así que ya las nombraron con otro género, pero el género cáncer todavía sigue existiendo, aunque no tan ampliamente como anteriormente. Hay otros dos libros que se mencionan de ser clásicos para las personas que estudian crustáceos. El
primero es un libro publicado en 1893, que en español podría traducirse como La historia de crustácea o los crustáceos y malacostracos recientes. Este libro se considera clásico porque ya en 1893 este libro empieza a agrupar de forma sistemática algunos grupos de crustáceos. Y el segundo, el de abajo, este es un libro publicado en Alemania en 1782, cuyo título se podría traducir más o menos al español como Un intento de historia natural de cangrejos y cangrejos de ríos, con un tratamiento sistemático de sus especies. Este libro contiene unas ilustraciones, a mi parecer, muy llamativas, muy bonitas. Bueno, ya empezamos a hablar ya de personas que hicieron grandes contribuciones a la carcinología. Más recientemente, sin duda, una de las personas con la que debemos de empezar a hablar es Mary Jane Rathbun. Cuando buscan ese nombre en internet, probablemente también se topen con la historia de otra Mary Jane Rathbun. Esta anciana, de hecho, es nada que ver con carcinología. De hecho, era una activista de la marihuana y hacía brownies de marihuana. Si no mal recuerdo, tenía un apodo como Brownie Mary Jane. Se imaginan ahora qué tipo de brownies hacía, ¿no? Era muy famosa por ser una entusiasta de esta planta, digámoslo así, en los años, si no mal recuerdo, 80 o 90. Bueno, ahora era un poco escandaloso en su época, pero ahora ya sabemos que en muchos estados en Estados Unidos ya es legal la marihuana, por lo cual no era tan escandaloso, pero no es tan escandaloso hablar de ese tema, pero solo tengamos cuidado de no confundir a esta Mary Jane con la otra Mary Jane, porque esta Mary Jane más bien fue conocida por ser la reina de los crustáceos. Describió más de 1000 especies, 1147 para ser exactas, 63 géneros y 5 categorías superiores de crustáceos. Y fue autora de más de 150 publicaciones. Muchas de estas publicaciones tienen más de 100 años, pero, créanmelo, siguen siendo muy útiles en el estudio de cangrejos. Por ejemplo, este libro, de lo que podría en español de traducirse como Los cangrejos cancroides de América, de la familia Portunidae, que es la familia de las jaivas, Atelesiclidae, perdón, no me es muy familiar ese nombre, Cancridae y Santidae. Luego tenemos que se fue publicado en 1930. Luego tenemos otro libro, por ejemplo, que se llama Los grapsoides de América y los Oxytomatus y cangrejos parecidos de América. Estos libros, por ejemplo, el primero es un libro que se debe consultar cuando estudiamos cangrejos sántidos, por ejemplo. 100 años después todavía siguen siendo obras de consulta. Otro nombre que vamos a ver que vale la pena mencionar, es el Janet Hyde. Ella estudiaba estas criaturas que son muy llamativas, muy coloridas y muy pequeñas. De hecho, miden más o menos en 1 o 2 centímetros el caparazón de largo, más o menos. Se les conoce como cangrejos porcelana, aunque como vamos a ver más adelante, no son en realidad cangrejos verdaderos. Son crustáceos, pero no están agrupados dentro de lo que conocemos como cangrejos verdaderos. Ella publicó este libro que se titula en español Los porcelánidos del Pacífico Oriental. Como bien se lo imaginan, eso sigue siendo una obra de referencia casi 70 años después de su publicación. Cualquier persona interesada en el estudio de cangrejos porcelana va a encontrar una de las claves taxonómicas más exhaustivas para este grupo. Bueno, hablando seguimos hablando de mujeres. Parece que la carcinología está bastante dominada por mujeres. Vamos a hablar de Jocelyn Crane, que era una zoóloga. Uno de sus hitos es que
En 1934 fue la mujer que fue parte de la expedición hacia uno de los puntos más profundos del océano, en una batiesfera, en una esfera de metal. En aquellos tiempos no era usual que una mujer participara en tales expediciones, pero Jocelyn Crane logró participar. Pero aparte de este hito, digámoslo así, dedicó su vida al estudio de cangrejos violinistas, que son esos cangrejos que comúnmente llamados violinistas, cual tienen una tenaza mucho más grande que la otra. En lo personal es uno de mis grupos favoritos. Como resultado de esos estudios, publicó esta voluminosa obra que se conoce que lleva por título Los cangrejos violinistas del mundo. Sí, como bien se imaginan, sigue siendo una obra de referencia para cualquier persona que estudie cangrejos violinistas. Bueno, a nivel latinoamericano, Gilberto Rodríguez, un venezolano, en 1982 publicó este libro en francés. Bueno, hizo muchas publicaciones, solo por mencionar una. Vamos a mencionar este libro que en francés se titulaba Los cangrejos de agua dulce de América. Este libro, publicado ya hace casi 50 años, es todavía una obra autoritativa en cangrejos de agua dulce. Establecer las relaciones filogenéticas entre cangrejos de agua dulce fue muy difícil durante mucho tiempo. Cuando uno leía trabajos sobre cangrejos de agua dulce en los 70s o en los 80s, usualmente se encontraba como nombres así, con nombres científicos con 4 palabras. Sabemos que los animales, bueno, todo tipo de organismos tiene un nombre binomial, género y especie, pero se decía que los cangrejos de agua dulce desafiaban la nomenclatura binomial, porque muchas publicaciones siempre aparecían hasta con 4 nombres. Pero después de la publicación de este trabajo de Gilberto Rodríguez en el 82, muchas de estas especies con 4 nombres ya aparecen con 2 nombres. Entonces él ayudó a clarificar muchas y a poner orden de algún modo en muchas de las familias de cangrejos de agua dulce. Bueno, y por último tenemos a Henry von Prahl. Como su nombre lo sugiere, es alemán. Honestamente no recuerdo si él nació en Alemania o es de padres alemanes, pero él trabajó principalmente en Colombia. Describió más de 15 especies de crustáceos e hizo muchas publicaciones acerca de manglares y corales. Lamentablemente la vida de Henry von Prahl terminó de forma trágica cuando este conocido narcotraficante, bueno, muy popular, quieras o no, narcotraficante Pablo Escobar, bueno, como muchos saben, Pablo Escobar era una persona que, podemos decirlo así, era una persona despiadada que no tenía ningún reparo en hacer ataques terroristas y quería conseguir algo. Y en uno de esos ataques terroristas, este narcotraficante Pablo Escobar colocó una bomba en un avión de Avianca en Colombia y lo hizo estallar mientras estaba en el aire. En ese avión iba precisamente Henry von Prahl. Sin duda es una carrera que iba mucho, daba para mucho más, pero terminó de una manera muy lamentable. Y en el Ecuador, sin duda, esa no es una cátedra de la historia de la carcinología, sino más bien solo un breve repaso. Seguro me hacen falta muchas figuras más, principalmente del Ecuador. Entonces, dentro de unos días les haré llegar una guía donde una de las preguntas principales es, bueno, una de las preguntas es sobre que, para que indaguemos cuáles fueron los primeros estudios en el Ecuador, por ejemplo, o en la provincia de Guayas. ¿Quiénes son esas personas que se dedicaron por primera vez a estudiar alguno de los grupos de organismos de algún crustáceo? Y así vamos a ir todos aprendiendo acerca de la historia de carcinología en el Ecuador. Pero ya entrando a hablar sobre los que nos tiene aquí sentados, por decirlo así, el día de hoy, vamos a empezar a hablar de los crustáceos. Los crustáceos son del reino animal. Puede parecer obvio para nosotros, pero
Puede que algunas personas no relacionen la palabra animal con los camarones, por ejemplo. Puede que algunas personas piensen animal, las vacas, los perros, cuestiones así. Pero no, los crustáceos son del reino animal. Están en este gran grupo, los artrópodos, del filum Arthropoda, que como bien ya lo han de haber escuchado o lo suponen, significa pierna articulada. Entonces, dentro de este filum Arthropoda hay una enorme diversidad de formas, una gran diversidad de organismos. Por ejemplo, tenemos al cangrejo olla, si no mal recuerdo, ese es el nombre, uno de los nombres comunes que se le da a esta especie de crustáceo. Incluye a las arañas, porque dentro de los artrópodos también encontramos a las arañas y a los insectos, como las abejas. Encontramos otros tipos de organismos que no pensamos inicialmente como crustáceos, como los balanos. Y estos organismos conocidos como del género Scolopendra y los miriápodos. Todos ellos forman parte de este gran filum Arthropoda. Pero dentro del filum Arthropoda encontramos al subfilum Crustacea, que es en el cual nos vamos a enfocar. Este subfilum Crustacea incluye, como probablemente ya todos lo intuyamos, cangrejos, incluye langostas y otros organismos parecidos a las langostas que se llaman en inglés crayfish. Dejé el nombre en inglés porque si ustedes ponen en Google Traductor la palabra crayfish, lo traduce como cangrejos de río. Incluso sospecho que en libros como la zoología de Barnes en español, especialmente en las ediciones antiguas, cuando él habla de langostas y cangrejos de ríos, en realidad lo que quiere decir, se está refiriendo de hecho a estos animales que se conocen como crayfish. Pero nosotros sabemos, o nosotros conocemos más bien, como cangrejos de ríos a otros tipos de organismos. Entonces solo es necesario tener en cuenta que existe esa posible confusión. Un nombre que tal vez podríamos decir que son estos crayfish en español es bogavantes, aunque probablemente no sea un nombre muy común del cual estemos familiarizados. Pero bueno, continuando, este subfilum Crustacea también incluye a seres más pequeños, como el krill, lo cual es, cuando siempre que leemos o escuchamos hablar de ballenas, siempre escuchamos la palabra krill, ¿no? Porque son uno de los organismos de los cuales se alimentan las ballenas. Incluye también a los camarones y, como mencioné anteriormente, a los balanos y también a los percebes, que precisamente no son los organismos que se nos vienen a la mente cuando escuchamos la palabra crustáceo. Dentro del subfilum Crustacea hay desde luego clases. Sabemos que hay una clasificación jerárquica, ¿no? Luego de filum viene clase, orden y así sucesivamente. Entonces las principales clases, no son todas, pero las principales clases que podríamos mencionar dentro del subfilum Crustacea están la Maxillopoda. La Maxillopoda agrupa, por ejemplo, a los balanos y a otros organismos microscópicos que se conocen como copépodos. Incluye también a los branquiópodos, que son unos organismos que pueden llegar a medir entre 1 a 5 centímetros. Se les conoce, en algunos lugares he visto que les llaman camarones renacuajo, probablemente porque asemejan el tamaño de un renacuajo y tienen una cola bastante larga. En el Ecuador al menos hay un género, puede que haya más, pero que yo sepa solo hay un género, el género Triops, lo cual precisamente se mira así, como una estructura que cubre sus apéndices o las patas ambulacrales. También incluye a los ostrácodos, que son organismos microscópicos, y también a los la clase Malacostraca.
que incluyen a los cangrejos, las langostas, a los cangrejos ermitaños, que son otro ejemplo de animal que recibe el nombre de cangrejo, pero que en realidad no forma parte de lo que nosotros conocemos como cangrejos verdaderos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y a los camarones. Y es en la clase Malacostraca en la que nosotros durante esta cátedra vamos a hacer un poco más de énfasis. Y vamos a hacer una encuesta para ver cuál era nuestro crustáceo favorito, pero eso lo vamos a hacer después. Bueno, retomando brevemente lo de la importancia de este grupo de animales en la cultura, podemos ver esta representación artística de México, de la cultura Cotzumalhuapa, como hay algunos elementos que recuerdan a cangrejos, como estas pinzas. Hay otra representación que sí ya es más claramente un cangrejo, aunque no tan visible. Aquí podemos ver algo también que parece un cangrejo, pero no se ve muy bien. Pero ya en esta cabeza humana sí se puede ver claramente cómo está el cefalotórax de un cangrejo, cómo están las piernas y las tenazas. Ya en Sudamérica, la cultura mochica es muy conocida por hacer cerámica muy elaborada, muy impresionante. También hay cerámica claramente inspirada en cangrejos, más evidentemente esta vasija de acá. Esta otra, en mi opinión, también representa un cangrejo, aunque puede que sea un poco a la interpretación de cada quien, ¿no? Porque hay también un abdomen por aquí visible. Y esta otra que solo vemos unas tenazas, que eso sí podría ser tal vez algún tipo de langosta o camarón o algo parecido. Pero vemos como en estas representaciones hay una clara, digámoslo así, este pueblo estaba claramente consciente de la existencia de diversos grupos de cangrejos y camarones. Bueno, decidí poner esta imagen que es, digámoslo así, mi apreciación personal. Bueno, esto no viajando, ya dejando de lado las culturas pasadas y hablando del presente. Esta es la ciudad de Guayaquil. Esto es me imagino para ustedes el día a día y no representa nada particular, nada especial ver representaciones de cangrejo rojo en muchos lugares, restaurantes, murales y cuestiones por el estilo. Pero para mí, para un extranjero, fue muy llamativo esto. De hecho, ahí estoy yo junto con una estatua de un recolector de cangrejo rojo. A mí me pareció muy impresionante ver cómo el cangrejo rojo era un tema recurrente. Créanme que he tenido la oportunidad de visitar varias ciudades en Centroamérica, brevemente unas en otros continentes. Nunca había estado en una ciudad que fuera bastante recurrente ver la representación de un animal silvestre, o que hubiera una identificación bastante fuerte con un animal silvestre. Por eso para mí fue bastante impresionante. Y digo animal silvestre porque es importante no perder eso de vista, ¿no? A diferencia de los camarones, cuyo se ha logrado hacer una reproducción de camarón, por ejemplo, en estantes acuícolas, en ambientes cerrados, digámoslo así, controlados. Con los cangrejos no es así. Siguen siendo animales silvestres que, aún más importante, están en ecosistemas silvestres. Y eso tiene una implicación en temas de conservación. Entonces, como mencioné, esto quizás sea el día a día para ustedes y no para las personas que viven en Guayaquil, asumiendo de que todos los de esta cátedra viven en Guayaquil. Pero para alguien que viene de otro lado es muy, muy impresionante y muy llamativo. Y no es de menos que haya que la ciudad casi que gire en torno al cangrejo rojo. 10.000 personas trabajan, según datos pude averiguar, 10.000 personas trabajan en el extracción y comercio del Ursides occidentalis o cangrejo rojo. Y es una industria de 16 millones de dólares. Es una industria muy importante para la ciudad de Guayaquil. Bueno, pero ya hablando en términos más evolutivos acerca de los crustáceos, es importante tener en cuenta de que este es un grupo que evolucionó en el mar. En la imagen vemos un cangrejo
conocido como pangora en Ecuador, en algunas partes de Ecuador. En Perú le conocen cangrejo Popeye. Claramente vemos los, entre comillas, brazos muy musculosos, podríamos decirlo así. Eso se conoce como, esa pinza y las otras estructuras se conocen como quelípedos. Parece que va al gimnasio, ¿no? Justamente el nombre le queda muy bien, cangrejo Popeye. Es Menipia frontalis y es de hecho una de las especies que tiene cierta importancia económica. Pero bueno, este es un cangrejo que vive en el playas rocosas, en el mar. Lo he utilizado aquí como un ejemplo de un crustáceo marino. Pero hay crustáceos que han logrado conquistar la tierra, son más terrestres, como por ejemplo este cangrejo, que es probable que en alguna caminata ustedes lo hayan encontrado, en alguna caminata en algún bosque de Guayaquil. Esos cangrejos que vemos en estas áreas terrestres muy probablemente sea del género Hippolobosera. No obstante, también es necesario mencionar que a pesar de que son terrestres, todavía no han podido volverse totalmente independientes del agua. Tiene que haber algún tipo de humedad a la cual estén asociados, porque todavía necesitan de algún tipo de humedad de donde obtener el oxígeno. Es difícil entrar en detalles de los crustáceos cuando es un grupo tan amplio, o sea, de tanta diversidad. Pero algunas generalidades o algunas cuestiones específicas podemos decir. Por ejemplo, que para diferenciar a los crustáceos de otros artrópodos lo podemos hacer fácilmente. ¿Cómo? Viendo las antenas. Los crustáceos tienen dos pares de antenas y estas antenas se le conocen como a las más grandes antenas y a las más pequeñas como antenulas. La larva básica de los crustáceos es el nauplio. Vamos adelante, vamos a ver un poco más en detalle toda la fase larvaria de algunos grupos de crustáceos. Continuando hablando de algunas cuestiones evolutivas, hay algo que caracteriza a los crustáceos y es la reducción de segmentos. Como podemos verlo cuando vemos un cangrejo o un camarón, vemos que es prácticamente un solo, por decirlo así, un solo bloque. No hay una diferenciación de regiones. La cabeza usualmente está unida al tórax y no hay una forma como de diferenciar a primera vista. Y es porque, como mencioné, evolutivamente hay una tendencia a que se reduzcan los segmentos. Y otra característica evolutiva es que hay una especialización de apéndices. Muchos de los apéndices de los crustáceos se utilizan para distintas funciones. Un ejemplo de estos dos características evolutivas podemos verlo precisamente en un cangrejo conocido en muchas partes de Latinoamérica como jaiba. En la jaiba tenemos las pinzas, es decir, esos apéndices se han modificado ya sea para comer o para defenderse. Hay otros apéndices que se han modificado para la locomoción y estos apéndices se les conoce técnicamente como pereiópodos. También los podemos llamar patas ambulacrales, es decir, las apéndices destinados para locomoción. Y otra característica que de hecho es la característica principal de la familia de las jaibas, que es la familia Portunidae, es que tienen un periópodo modificado o una pata ambulacral modificada. Probablemente ya han visto que estas jaibas, el último par de patas es mucho más plano. De hecho, es una pata modificada para poder nadar. Es un ejemplo de cómo una de las patas ambulacrales ha sido modificada con otro fin, que es la natación. Desde luego, otros apéndices modificados son las antenas y las antenulas, que cumplen una función sensorial. Y dado en la parte ventral también hay otros apéndices que han sido modificados, pero que no son visibles en la foto. Y lo vamos a ver más adelante, pero para mencionarlos son los maxilipedos
y las estructuras reproductivas. Bueno, ¿cómo sucede el intercambio de gases? Bueno, es a través de branquias. En esta imagen podemos ver a un camarón y esta parte de acá, que no se mira muy claramente, es donde están las branquias. Pero resulta que hay una enfermedad que se llama la enfermedad de las branquias negras, causada por un hongo que se llama Aspergillus flavus. Si usted es un acuicultor, se dedica a la crianza de camarones, probablemente enterarse de que hay una enfermedad de las branquias negras en sus camarones no es buena noticia, pero para nosotros, irónicamente, para cuestiones didácticas nos ayuda bastante porque nos ilustra dónde es que están las branquias. Claramente podemos ver acá cómo se han tornado color negro. En cangrejos las branquias no están visibles, están justo debajo del caparazón. Y justo esa región donde están las branquias se conoce como la región branquial. En los cangrejos, el caparazón, así como lo estamos viendo en esta imagen, se divide en distintas regiones en función de qué órganos están debajo. Vamos a verlo más adelante, claro está, pero esto es para que sepamos, las branquias en los cangrejos están debajo del caparazón. No son visibles a menos que nos topemos con una muda. Como probablemente ya lo sepan, los cangrejos y los crustáceos en general mudan exoesqueleto. Entonces, a veces sucede que tenemos la suerte de encontrarnos en el mar con alguna muda. En el caso particular es de este muda de un cangrejo y está relativamente fresca, podríamos examinarla y ahí podríamos ver a las branquias, que son estas estructuras que más o menos parecen plumas. Si alguna vez hemos agarrado algún cangrejo y lo hemos sostenido por un rato para examinarlo o para verlo, para curiosearlo, es probable que haya empezado a salir burbujas de la boca. Se cree que este comportamiento es precisamente un intento del cangrejo de mantener húmedas las branquias. Al estar un poco lejos del agua y al estar estresado, los cangrejos empiezan a aspirar y a sacar aire. Consecuentemente, como el aire pasa a través de las branquias y las branquias están húmedas, esto causa que los cangrejos empiecen a crear muchas burbujas cerca de la boca. Hablando de estructuras reproductivas, esas estructuras, estos son, como mencioné algunos, otro ejemplo más de apéndices modificados. En los machos se llaman gonópodos. En el caso de las langostas, en diferentes grupos tienen diferentes nombres. Como mencioné, en los langostas macho, esos apéndices modificados para la reproducción se conocen como gonópodos. Y en la hembra, digámoslo así, el entre comillas orificio donde se hace o donde que tiene la función de reproducción se conoce como annulus ventralis. En los cangrejos, los gonópodos y las estructuras reproductivas de la hembra, que se llaman gonoporos, no son tan visibles. Los cangrejos macho y hembra se pueden diferenciar fácilmente al observar en esta imagen podemos ver esta parte roja que está acá, que es como una compuerta. Si esta compuerta, conocida, que se llama, el nombre es abdomen, es muy angosta, como en la imagen de acá, se trata de un cangrejo macho. Si es muy ancha, es un cangrejo hembra. Entonces, si nosotros movemos o bajamos esa, entre comillas, compuerta, vamos a ver las estructuras reproductivas. En el caso de los machos, vamos a ver estos dos apéndices, que se conocen como gonópodos, y en el caso de las hembras, los dos gonoporos.
En el caso de los cangrejos, las estructuras reproductivas tienen una importancia taxonómica. Cangrejos violinistas, por ejemplo, hay algunas especies que podemos identificar fácilmente solo con examinarla morfológicamente. Pero en otras especies es necesario ver la estructura del gonópodo para estar seguros de que se trata de la especie que nosotros sospechamos. El libro de Crane que mencioné, de Cangrejos violinistas del mundo, trae ilustraciones de casi, no de todas, pero sí de muchas especies, de las ilustraciones de los gonópodos de los machos de muchas especies. No obstante, hay grupos como por ejemplo los cangrejos de río, donde el gonópodo es fundamental para su identificación. Muchos cangrejos de ríos morfológicamente se miran exactamente igual. Hay diferencias muy sutiles, pero es un grupo bastante difícil de identificar por fotos o solo por caracteres morfológicos externos. En cangrejos de río el gonópodo es fundamental para su identificación. Y bueno, la última estructura reproductiva que vamos a ver es la del camarón. En las hembras se conocen como el télico y en los machos la estructura reproductiva se conoce como petasma. Con esto vamos a finalizar esta clase introductoria del día de hoy. Espero ya pronto estar de forma presencial para poder interactuar de mejor manera con todos ustedes y desde luego resolver algunas dudas que puedan tener. Pero estén pendientes porque probablemente la próxima clase también sea a través de un video. Espero esta clase introductoria haya sido un poco entretenida, a pesar de que es de video. Lo vamos a dejar hasta acá porque claramente no podemos extendernos mucho, pero ya esto es para ir iniciando con la cátedra y esperemos, como mencioné pronto, estar ya en total normalidad dentro de unos días. Muchas gracias y feliz día.